Ricardo Salinas Pliego acaba de perder su última gran batalla contra el SAT. TV Azteca enfrenta la mayor crisis de su historia entre deudas fiscales millonarias, litigios internacionales. Ricardo Salinas Pliego está en el peor momento de su vida. Sus empresas están en números rojos y ahora será obligado a pagar casi la mitad de su fortuna en impuestos al gobierno, toda la vez que se ha convertido en un ferviente crítico del partido en el poder. Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre. Según el tío Richie, como le dicen por ahí, el gobierno mexicano tiene una cruzada personal en su contra. ¿Pero esto realmente es tan así? ¿Realmente Salinas está tan cerca de la quiebra como dicen? Y si su imperio se hunde, ¿qué significa esto para el futuro de los empresarios mexicanos? Eso, amigos, es lo que veremos en este video. El empresario del poder. Parece que en pleno 2025 hay gente que todavía no termina de entender cómo es que este señor hizo su fortuna, así que empecemos por ahí. La familia Salinas ha estado en el mundo empresarial desde hace más de 100 años, y este señor, Ricardo Salinas Pliego, heredó de su padre una empresa mediana de productos eléctricos llamada Electra, que gracias a una buena gestión del señor Richie, hay que reconocerlo, se convirtió en una de las más grandes del país, ya con mucho poder económico y con ciertos contactos en las más altas esferas del gobierno priista de su tocayo Salinas de Gortari. El tío Richie compró la televisora Imevisión y la convirtió en TV Azteca, aunque eso sí, todo en una operación bastante turbulenta donde se dice que el hermano del presidente le prestó al empresario un dinero con el que compraría la televisora, dinero que después Salinas Pliego nunca le devolvió. En fin, el objetivo de este video no es hacer una biografía de este señor, ya que de hecho yo hice una hace un tiempo en otro canal de YouTube. Pero el punto de todo esto es que el señor Salinas siempre ha sido de ese tipo de empresario que le ha gustado estar cerca del poder. Y cuando AMLO llegó a la presidencia, trató de seguir con esa misma estrategia. De amigos a enemigos. Quizá algunos ya no lo recuerden, pero Salinas Pliego no siempre ha sido un enemigo de AMLO y de Morena. De hecho, todo lo contrario. Vean, aunque algunos siguen tratando de tachar a AMLO como un comunista radical, desde sus inicios el tabasqueño trató de rodearse de los empresarios más importantes del país y hacerlos parte de su proyecto. AMLO rápidamente se acercó a Salinas Pliego y se refería a él como un empresario con conciencia social que podía tener un lugar en el proyecto de Morena. Y esto no solo se quedó en la palabrería. AMLO nombró a Salinas como parte del consejo empresarial de su gobierno y designó a Banco Azteca, propiedad del tío Richie, como el distribuidor inicial de los programas sociales para jóvenes de AMLO. Esto remarcaba a Salinas de nueva cuenta como uno de los empresarios más cercanos al poder que tras un cambio de rumbo ideológico en el país podía mantenerse con una gran influencia política y contratos beneficiosos con el poder. Aunque eso sí, Salinas siempre fue precavido al hablar sobre López Obrador. Durante esta época afirmaba tener desacuerdos con AMLO en temas como el nuevo aeropuerto, aunque luego salió a alabar públicamente al AIFA, los programas sociales, aunque su propio banco se encargara de distribuirlos, o la política energética de AMLO. Posiblemente a Salinas nunca le agradó realmente Obrador ni viceversa, pero pues ya sabemos cómo es esto. Cuando hay tanto poder y dinero en juego, la mejor opción para todos es siempre llevar la fiesta en paz y tratar de llegar a acuerdos donde todas las partes queden satisfechas. Pero entonces, ¿qué salió mal? ¿En qué momento esta relación se rompió y comenzó la enemistad entre Salinas y Morena? Bueno, la clave está obviamente en los impuestos. Si no vives debajo de una piedra, ya sabrás que el tío Richie tiene una deuda de más de 60,000 millones de pesos con el SAT, la cual de hecho viene de muchos años antes. Pequeño disclaimer, yo no soy contador ni nada por el estilo, por lo que si quieren entender mejor este tema les recomiendo investigarlo más por aquí por YouTube. Hay un video de un tipo llamado El Tío Financiero que me parece bastante bueno. Yo lo voy a tratar de explicar por aquí para tener un poco de contexto general, aún así, si cometo algún error pueden corregirme en los comentarios. Como dije, esto viene desde los sexenios de Calderón y Peña Nieto. El SAT denunció a Salinas por hacer trampas contables que hacían que Salinas pagara menos impuestos de los que realmente debía por ley, y ahí está la clave. Pagaba impuestos, pero no la cantidad que realmente tenía que pagar. Y a partir de ahí, el SAT busca cobrarle lo que nunca pagó, ajustado a la inflación actual, sumado a una serie de multas y recargos por no hacer sus pagos en tiempo y forma. Salinas acusa al SAT de querer cobrar de nuevo los impuestos que ya pagó en su momento, pero la verdad es que el caso ha pasado por tantas instancias legales y tantos jueces distintos como para pensar que todos esos jueces que llegaron a la conclusión de que Salinas tenía que pagar lo que debía, tenían una cruzada
nada personal contra el empresario. Pero aquí es donde viene otra de las claves de este video, y es que según el propio Ricardo Salinas Pliego, su amistad con Obrador se debía en parte a que buscaba lograr algún tipo de acuerdo para no tener que pagar su deuda fiscal, y por un momento parecía que la estrategia le funcionaría. Se dice que AMLO y Salinas llegaron a un acuerdo para condonar una parte de la deuda fiscal, unos 8,000 millones de pesos de los 25 que se debían en ese momento aproximadamente. Según AMLO, le ofreció al empresario este descuento y Salinas nunca lo aceptó, pero por su parte, Salinas dice que cerraron este acuerdo y AMLO nunca quiso respetarlo. ¿Cuál de los dos dice la verdad? Pues posiblemente nunca lo sabremos. Pero con lo que quiero que se queden es con el hecho de que cuando Salinas no criticaba al gobierno y se llevaba bien con AMLO, tenía contratos con el Estado y favores del gobierno. Pero desde que su relación con el oficialismo se rompió, Salinas ha perdido más de un tercio de su fortuna. Y con el reciente fallo de la Suprema Corte en su contra, hay incluso quienes creen que este será el fin del imperio de Ricardo Salinas Pliego. Bancarrota como castigo. Llegados a este punto me quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿realmente Salinas está tan cerca de la quiebra como dicen algunos medios o canales aquí por YouTube? Y la segunda, ¿esta quiebra puede explicarse como una medida tomada desde Palacio Nacional para intentar acabar con la fortuna de un empresario opositor al régimen? Este año ha sido uno de los peores en la vida del señor Salinas, sin duda alguna. Ya desde finales de 2024, las acciones de Electra comenzaron a caer en picada hasta que finalmente la propia empresa dejó de cotizar en bolsa para no seguir cayendo más. Cada vez son más los analistas financieros que reportan fragilidades en su Banco Azteca. También su televisora TV Azteca está completamente en números rojos y se le considera una empresa zombie. Y recientemente ha surgido el rumor de que el empresario incluso se vería obligado a vender sus equipos de fútbol Puebla y Mazatlán para tener algo de liquidez con lo que rescatar a sus empresas. Entonces, ¿el tío Richie realmente está tan mal? Bueno, vamos a ver. Por si las dudas, no es como que mañana Salinas o su familia vayan a terminar viviendo en la indigencia, pero lo que sí puede pasar, pierde el enorme poder que lleva consigo ser uno de los empresarios más adinerados del país. Durante décadas este señor ha tenido un papel fundamental en la vida pública mexicana, siendo un pilar importantísimo en las finanzas de los sectores más desfavorecidos del país y teniendo un poder cultural enorme a través de su televisora y equipos de fútbol. Y teniendo en cuenta que sobre todo estos últimos dos, con la posible venta de los equipos y una TV Azteca que si sigue viva a día de hoy es simplemente porque a Salinas le sirve como un micrófono para atacar al gobierno de Sheinbaum, no es una locura pensar que con la enorme deuda que Salinas tiene con el SAT, sumada a una enorme deuda con los gringos, puede verse obligado a deshacerse de la televisora que, como ya dije, ha dejado de ser un negocio rentable. Entonces, lo que realmente está perdiendo Salinas Pliego es poder. Todo esto en un escenario en que México parece cada vez tener un poder más centralizado, donde no estar alineado con el discurso oficial puede salirte muy pero muy caro. Y es ahí donde conectamos con la segunda pregunta. ¿Es acaso esto un intento de la 4T por deshacerse de una voz que le es incómoda, hundiendo su imperio financiero? Bueno, la respuesta corta a esta pregunta es no. Aquí pueden ir dejando su dislike si son fanáticos del tío Richie. Aunque esto tiene matices. Como ya repasamos, los problemas de Salinas van mucho más allá de este gobierno. Tiene una enorme deuda con acreedores extranjeros y su litigio fiscal viene de la época de Peña Nieto. Pero eso sí, antes Salinas solía tener al poder de su lado, incluso en los primeros años del sexenio de Obrador. Y aunque la 4T diga que no tiene nada personal en contra de Salinas y que todo es meramente un tema legal, todos sabemos que los empresarios que son cercanos al régimen sí que llegan a gozar de privilegios que Salinas ya no tiene. Y ahí está la clave. Salinas ha hecho su fortuna en base a estar cerca del poder y ahora que pierde ese privilegio, su imperio comienza a desmoronarse. Pero tal y como hemos visto en otros países, llegar a la presidencia puede ser una buena manera de retrasar todos sus juicios pendientes y recuperar ese poder político del que tanto dependen sus empresas. Y es ahí donde todo este show que ha montado con su intención de ser el candidato del PAN para el 2030 comienza a tener sentido. Pero si quieren saber más de ese tema, vean el video que les dejo por aquí. Es prácticamente una extensión de este. Les va a gustar, se los aseguro. Nos vemos.